Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En el episodio anterior despedimos al emperador Constantino el Grande de esta serie porque se nos murió. El 22 de mayo del 337 fue la fecha de su muerte. Aunque su legado perdura hasta el día de hoy, su figura seguirá presente en las futuras etapas de la historia de la Iglesia. No se borrará. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por la amargura y el remordimiento después de haber mandado a ejecutar de manera injusta a su primogénito Crispo, quien fue calumniado en medio de intrigas y falsedades por su madrastra Fausta, a quien Constantino manda eliminar también. Aunque trató de expiar sus pecados mandando a construir de cuanta iglesia cristiana pudo en todo el territorio del Imperio Romano, cayó muy enfermo. Mandó a llamar a Eusebio de Nicomedia para que lo bautizara. A los pocos meses murió, dejando como sucesores en el trono a sus 3 hijos, a quienes le siguió el apóstata Juliano, emperador que buscó por todas las formas restablecer el paganismo en el Imperio Romano y a quien veremos en este capítulo. Hoy presentamos Juliano el Apóstata, episodio 9. Una vez muerto Constantino el Grande en el 337 después de Cristo, el Imperio Romano fue gobernado por sus 3 hijos, Constantino II, Constancio II y Constante. Así se llamaron los 3 hijos de Constantino que pasaron a dominar el imperio luego de su muerte. Constantino II gobernó la parte occidental del imperio, Constancio II la parte oriental. Y Constante gobernó toda Italia y toda África. Pues, ¿qué les dijo? A ver, de estos muchachos. En resumen, sus reinados estuvieron marcados por conflictos internos y luchas por el poder, así como por la continuación de las tensiones en las fronteras. Eso más que todo pasó con ellos. Miren, la rivalidad de estos 3 príncipes dio lugar a una matanza impresionante, porque se terminaron matando todos contra todos, una masacre ni la más tremenda que acabó con el asesinato de casi toda esa dinastía, la dinastía constantiniana. Casi toda la familia imperial quedó aniquilada en medio de esa purga, porque le vamos a llamar así a toda esa matazón, la vamos a conocer como la purga. Ahora digo que se mataron, que se desaparecieron casi todos, porque es que resulta que solo se van a salvar un par de hermanitos. Y eso no los matan porque estaban muy pequeñitos. 2 hermanitos que se van a llamar Galo y Juliano. Galo va a quedar de 11 años y Juliano va a quedar de 6 años. Y eso, vuelvo y les repito, por su corta edad fue que les perdonaron la vida. De resto, toda esta dinastía familiar imperial se acabó. Se extingue la dinastía constantiniana, aunque quedó un poquito con Galo y Juliano, ¿no? Igual se acabó, solo ellos 2 sobrevivieron a toda esta purga sangrienta. Galo y Juliano eran hermanitos de padre. Ellos 2 fueron hijos de un hermanastro de Constantino el Grande. Eran hijos de Julio Constancio. Y digo que eran hermanitos de padre porque venían de madres diferentes. Mientras que Galo era hijo de Julio Constancio con Gala, su primera esposa,
Juliano era hijo de Julio Constancio, pero con su segunda esposa, Basilina. Entonces, miren lo que pasó aquí, pónganle cuidado. En el año 340, Constantino II muere cuando dirigía sus tropas contra las de su hermano Constante. ¿Sí se dan cuenta que se enfrentaron todos? Pues resulta que él pretendía llevar una política propia. Ahora solo nos quedan como gobernantes Constante en el occidente y Constancio II en el oriente. ¿Ok? Vamos bien. En el 350, una conspiración encabezada por un tipo ahí llamado Magnencio, quien se había sublevado en las Galias, acaba con la vida de Constante. ¿Sí ven cómo se están acabando todo aquí con todos? Entonces Constante se nos muere. Constancio II acude a sofocar la rebelión y Magnencio es derrotado. Vayan llevando el hilo de toda esta novelón porque mira todo lo que nos pasó aquí. O sea, esto fue la saga. Negocio de familia. Ninguno se moría de viejo. Todos se fueron muriendo violentamente. Entre los años 350 y 361, el imperio estará bajo el mando de Constancio II. Ahora, presionado por los problemas internos y los disturbios en Egipto, Constancio II se vio horriblemente obligado a nombrar 2 Césares. Y a que no adivinan cuáles fueron los 2 Césares que Constancio II se vio obligado a nombrar, pues a los 2 hermanos que ya no eran chiquiticos, sino que crecieron, a Galo y a Juliano. Entonces, a Galo lo nombran César en el oriente y a Juliano lo nombran César en el occidente, en las Galias. En el 354, porque es que resulta que aquí el tiempo no se detiene, eso va pero volando. En el año 354, por su mala gestión en el gobierno de Oriente, Galo es juzgado y ejecutado. O sea, se nos muere este hermanito, el mayor de los hermanitos. Que a propósito, él cuando se ocurrió la purga, pues él queda vivo, pero él tenía una enfermedad y toda terminal, pero finalmente él muere ejecutado ya de grande. Juliano, por el contrario, se ganó las simpatías del ejército. O sea, le fue bien. Le fue bien al muchacho, le fue bien a Juliano. Muy bien, él lo que hace es que se ganan las simpatías de su ejército y lo proclaman Augusto en el año 360. Vamos ya por el siglo IV aquí en esta serie porque aquí también vamos volando. Bueno, aquí que es como un emperador auxiliar, como un segundo al mando, un subordinado que comparte el trono del emperador. Juliano es proclamado entonces Augusto en el 360. Ahora, en el año siguiente, al siguiente año, y el 361, Constancio II cae enfermo y muere. Y oh sorpresa, traten de adivinar, Juliano queda solo como emperador. Juliano asciende al trono de Roma como emperador en el año 361. Oigan, creo que traté de ser lo más sencillo posible de cómo el personaje estelar de este episodio llega a la cima del poder en el imperio, Juliano, con cuyo gobierno corto, pero absolutamente impactante, porque es que Juliano solo va a estar como emperador 2 añitos. ¿Cómo la ven? 2 años nada más, Juliano va a estar en el poder. Ahora, se va a ver materializada en todos estos 2 añitos una agresiva reacción del paganismo, porque les cuento una cosa. Todo ese proceso de cristianización que nos había venido encima después del edicto de Milán en el año 313, a Juliano no le gustaba ni poquito el cristianismo, y mucho menos el cristianismo que profesaba su recién muerto primo Constancio II, a quien Juliano siempre vio como el autor de toda esa sangrienta purga en la que murió asesinada toda su familia. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales,
sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. En Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre el oscurantismo. Este es el episodio 9, fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión Juliano el Apóstata, el nuevo emperador de Roma, una vez que la dinastía de los hijos de Constantino se extinguiera luego de la sangrienta purga donde se acabaron toditos. Y vamos ya por aquí en el 361. En el 361 después de Cristo. Bueno, en ese año se proclama como emperador Juliano y con su gobierno todo ese paganismo romano que había fusionado el Constantino el Grande con el cristianismo va a reaccionar, porque Juliano va a desarrollar una política de resistencia en contra del cristianismo. Escuche bien. Y va a buscar a toda costa restablecer el culto tradicional romano en el imperio. ¿Usted está escuchando bien? Lo que pasa es que este personaje, Juliano, era filósofo. Desde los tiempos de Marco Aurelio no se montaba en el trono de Roma otro emperador filósofo. O sea, los vamos a tener a ellos dos en la lista, en la historia de los emperadores, en la lista de los emperadores. Juliano y Marco Aurelio. Juliano lo es. Juliano es filósofo. Su pensamiento es heleno, neoplatónico para ser más exactos. O sea, la cosa está como grave por aquí. La filosofía la había estudiado en nada más y nada menos que en Atenas. O sea, en ese mundo greco-romano, Atenas va a ser la metrópolis del pensamiento humanista, de la filosofía, de esas cosmovisiones, de todo ese humanismo. Sí, el otro centro va a ser Alejandría, que también se va a desarrollar con su esplendorosa biblioteca. Centros del saber y donde se enseñaban todas estas disciplinas, todos estos pensamientos. O sea, para Juliano, su principal deidad va a ser el dios griego Zeus. Y de ahí para adelante, todo el panteón de dioses griegos habidos y por haber, todo lo que usted se pueda imaginar. Nada que ver con Jesús ni con la cruz, nada de eso. A Juliano no le gustaba ni poquito el cristianismo, pero ni poquito. Y por manifestar este rechazo ante una religión que venía ganando tanto terreno, tanto nombre, voz y voto en el imperio, los cristianos van a llamar a este nuevo emperador Juliano el Apóstata. Así es como lo vamos a conocer, Juliano el Apóstata, así es como se titula este episodio. Porque resulta que la política, sí, así lo vamos a conocer para el resto de la historia, Juliano el Apóstata. La política religiosa de Juliano el Apóstata se basó en impedir a toda el progreso de los cristianos, y aunque no se le ocurrió decretar oficialmente una persecución contra los cristianos, sí se valió de las leyes inteligentemente para provocar el freno del avance del cristianismo. Como por ejemplo, prohibirles la enseñanza clásica de las letras para la difusión de su doctrina. Mira, el hombre fue bastante inteligente haciendo esta tramoya. ¿Sí? Es que a estas alturas, ¿a quién se le ocurre revivir nuevamente las sangrientas persecuciones por mucha fobia que Juliano el Apóstata le tuviera a los cristianos? O sea, ¿a quién se le ocurría eso en ese momento?
A nadie. Él sabía muy bien que lo único que iba a lograr era el efecto contrario. Eso ya estaba comprobado. Esa historia de las persecuciones ya él se la conocía al derecho y al revés, por delante y por detrás. Su objetivo de restablecimiento del paganismo no iba a progresar, pero para nada, persiguiendo de nuevo a los cristianos. O sea, Juliano el Apóstata no se podía dar el lujo de correr semejante riesgo. Así que una de sus geniales ideas fue promover su reforma pagana inspirado en la organización cristiana. Póngale cuidado, miren lo que hizo este apóstata. Juliano el Apóstata organiza el sacerdocio pagano bastante parecido al de la iglesia cristiana. O sea, a todos esos sacerdotes paganos que ministraban en las provincias del imperio, Juliano el Apóstata les coloca como figura superior a un sumo sacerdote. Y a todos esos sumos sacerdotes les nombra un líder provincial al que Juliano el Apóstata le va a colocar como título pontífice máximo de la provincia. Vaya, vaya, por fin están apareciendo las llaves. Pontífice máximo de la provincia. Y como líder de todos esos pontífices máximos de cada provincia va a estar él, el sumo pontífice. ¿Cómo vieron esa ahí? ¿Cómo la vieron? Es que el hombre se consideraba un elegido por los dioses para llevar a cabo esta obra de reforma pagana en el imperio. Y por todo el territorio se van a llevar a cabo una serie de ritos ceremoniales, sacrificios de animales, todos paganos. Todos estos ritos y ceremonias paganos, se van a sacrificar animales de todo tipo, toros, todos en adoración a todos esos dioses. Juliano el Apóstata promovió como una especie de burla hacia los cristianos, sí, una mofa, un chiste, una burla, una sátira, al punto de empezar a llamarlos Galileos. Es decir, Juliano les va a llamar a los cristianos, pues solamente que despectivamente, porque Jesús era Galileo, entonces les va a decir los Galileos, los Galileos esos. Ah, sí, los Galileos, persigan a los Galileos, veten a los Galileos. Así siempre los llamaba cuando a ellos se refería. Hasta un discurso en contra de los Galileos se va a fajar este hombre. A Juliano el Apóstata siempre le había parecido una vil traición el hecho de que muchos ciudadanos romanos ocuparan puestos políticos de influencia, aún habiéndose convertido al cristianismo. Le parecía una asquerosa afrenta, humillante, en contra de los ideales tradicionales y clásicos de Roma. Una grandiosa idea, según él, empezó a rondar por su cabeza. Juliano el Apóstata se propuso a reconstruir el templo de los judíos en Jerusalén, derribado por el mismísimo imperio, derribado por Roma, en el año 70. ¿Cómo les parece la idea que le estaba rondando ya? Y no por simpatizar con los judíos, porque es que él estaba a favor del paganismo. No era por simpatizar con el judaísmo, sino solo con el propósito de desvirtuar públicamente las profecías que los cristianos creían. En este y muchos otros proyectos trabajaba Juliano el Apóstata cuando en su camino se le atraviesa la muerte. Hay una obra literaria muy buena, biográfica, sobre Juliano el Apóstata. La escribió Gore Vidal. Personaje este tipo, le cuento, Gore Vidal, un neoyorquino, muy polémico por cierto. Su libro biográfico sobre este emperador fue publicado por allá en 1966. Hace rato, hace añitos ya. Y les cuento que ese libro, como luce de hermoso en mi biblioteca personal, porque yo lo tengo. O sea, y pues no me las doy. Pero se lo recomiendo. Se lo recomiendo de toda recomendación. Gore Vidal, ese señor fue de todo, porque es que no solamente fue escritor de unas bellezas como este libro, sino que también fue periodista,
ensayista, hizo guiones para películas, un narrador de lo más nice y siempre con un estilo mordaz que lo acompañó hasta que se nos fue. Hasta que se nos fue en el 2012. Gore Vidal murió en el 2012. Oiga, yo sí que sentí la muerte de este hombre, le cuento. Siempre he pensado que fue una pérdida muy grande para el mundo de las letras históricas. Le recomiendo este libro. Se lo recomiendo. Le recomiendo su libro, que tiene el mismo título que este episodio. También se llama así, Juliano el Apóstata. Me lo leí nuevamente cuando preparaba esta serie y cuando la organizamos y nos salió la lista de títulos para los episodios. Sabía muy bien yo que entre la vasta bibliografía que respalda todo este fenómeno profético e histórico del oscurantismo, este libro no podía faltar. Y yo tampoco iba a dejar pasar la oportunidad para mencionarlo y recomendárselos. Juliano el Apóstata, quien, a pesar de considerarse todo un héroe de la resistencia contra el cristianismo en nombre de los valores del helenismo clásico, es al mismo tiempo la historia de un fracaso. Sí, señores, así como lo están escuchando, la historia de un fracaso, porque es que ese proyecto a Juliano el Apóstata no le funcionó. Así de sencillo, no le sirvió para nada. Pero ni por las curvas no le funcionó. Empezando que solamente estuvo en el poder 2 años. 2 añitos, se necesitaría muchos años de gobierno para un emperador en ese momento de la historia del Imperio Romano con ese grandioso objetivo, porque es que fueron casi 3 siglos de sangrientas persecuciones y luego súmele a eso un poco más de 100 años del oscurantismo constantino, donde todo el mundo estaba feliz para venir solamente en 2 años e intentar siquiera revertir todo ese fenómeno que hasta los mismos cristianos y paganos ya se les había salido de las manos, ya se les había salido de control. No, este hombre yo no sé en qué estaba pensando cuando se le ocurrió semejante idea. En el 363, Juliano el Apóstata se nos muere. Se va, se muere. 2 añitos después de estar en él, para haber sobrevivido una purga cuando era un niñito. Y mira, en tan solo 2 años se va a morir. ¿Y de qué manera? Escuche bien, el 26 de junio del 363 después de Cristo, este emperador llega a su fin. A sus 33 añitos. Ay, hombre, muy pollo el hombre todavía. Y lo que es peor, sus reformas religiosas paganas mueren con él. Todo ese movimiento reformista pagano del antiguo paganismo romano se muere con él ese 26 de junio del 363. El tsunami del cristianismo romano lo devoró. De hecho, en sus 2 años de gobierno, todos esos embelecos y recovecos que promovió eran motivos de burlas entre los habitantes del imperio. Juliano el Apóstata no hizo sino levantar mofas y rechiflas. Incluso mofas y rechiflas hasta de los de su propia gente, como la vieron ahí. Obviamente, para muchos de sus simpatizantes, Juliano no era ningún apóstata. Apóstata era para los cristianos. Pero para sus simpatizantes era Juliano el restaurador del paganismo, pero lo era para ellos. En medio de una guerra entre los romanos y los persas, y vuelven otra vez los persas, y dale con los persas, pues si siempre han estado ahí, nunca se han ido los iranios. En medio de una guerra entre los romanos y los persas, Juliano el Apóstata muere atravesado por una lanza. Esa guerra se da en medio de un viejo problema que el imperio siempre había tenido con sus vecinos los persas. Y digo que otra vez, y vuelven otra vez los persas, insisto. No, y no es que vuelvan, es que siempre han estado ahí de vecinos. Y ese conflicto fronterizo levantó otro enfrentamiento. Esta vez las tropas están comandadas por el emperador Juliano el Apóstata y tomando como inspiración al legendario Alejandro Magno, y es que todo el mundo se quería parecer a él, Alejandro de Macedonia, tomando como inspiración al legendario Alejandro Magno, quien siglos atrás había conquistado a los persas. Pues ¿qué dijo Juliano? Pues si lo conquistó él también lo haré yo, porque es que yo soy Juliano. Resulta que él, Juliano el Apóstata, avanza con sus tropas desde Antioquía, igualito
como lo hizo en su momento Alejandro. O sea, la copia. ¿Para dónde más? O sea, yo me llamo. El ejército se organiza en 2 subdivisiones al tiempo que se alían militarmente con los armenios. Oiga, se puso emocionante la cosa. A mí nada más que me mencionen a los romanos que se enfrentan a los persas y se meten con los armenios, mejor dicho, esta película va a estar buena. Así como cuando en una película llegamos al momento que los dos rivales se encuentran cara a cara, bueno, así precisamente estaba pasando en ese momento. Esa alianza con los armenios, con ese frente militar, Juliano la hace para distraer a los persas, mientras él avanza con la otra subdivisión hacia Ctesifonte, la capital persa. Ctesifonte, y él avanza hacia Ctesifonte con la bobadita de 65,000 soldados y así logra triunfar en el asedio. El rey persa en ese momento es Sapor II. Así se llamaba el rey persa con el que se enfrentó Juliano el Apóstata. Sapor II, quien liderando a su ejército, lo que hacen es que atacan a los romanos por la retaguardia. Y ahí se desata el qué enfrentamiento, les cuento. El qué enfrentamiento. Ustedes se han puesto a imaginar por un momento el ejército persa dándose guerra con el ejército del Imperio Romano. Pues aquí llegamos al punto donde se lo tienen que imaginar. Este enfrentamiento tan esperado se da cerca de la ciudad persa de Samarra. Eso queda en el actual país de Irak, para que nos vayamos ubicando en el mapa moderno. Estamos hablando del Golfo Pérsico. Pues resulta que cerca de ahí, que es donde se desarrolla toda esta escena, Juliano, montado en su caballo, se pega la que carrera para participar en la batalla. Pero craso error. Se olvida de utilizar su armadura. ¿Cómo la ven? Y no se la coloca. Sale al asedio así, solamente luciendo su túnica de emperador. ¿Cómo vieron ese despiste? Y es que hay gente elevada en esta vida, oiga. En realidad será el último error que este apóstata cometa en su vida, en sus últimos minutos de vida. Y ese detalle lo notan los soldados del ejército persa. En la mitad del enfrentamiento es un contingente de la caballería persa quien, teniendo libre al emperador cara a cara con una tremenda fuerza bien violenta, atraviesa a Juliano con su lanza, provocándole la muerte. Dicen algunas fuentes incluso que no fue un soldado persa quien lo mata, sino un soldado romano cristiano el que lo atraviesa en venganza por todo su odio hacia los cristianos. Así llegó a su final Juliano el Apóstata. ¿Y quién lo creyera? Fíjate tú cómo es la vida. ¿Quién lo creyera? Mientras que Juliano el Apóstata, en sus fugaces 2 años en el trono de Roma, hizo todo lo posible por restablecer el paganismo por encima del floreciente cristianismo, ahora se va a levantar Teodosio y va a hacer lo que ni siquiera Constantino alcanzó a hacer: decretar legalmente al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. No se me pierdan el próximo capítulo, por favor, no se me lo pierdan, porque si esto ya estaba oscuro, ahora se va a poner con Teodosio más oscuro. Resumimos y nos fuimos. Uno, la muerte de Constantino el Grande deja a sus 3 hijos, quienes quedarán al mando del imperio, desatándose una verdadera masacre familiar. 2. La dinastía de los Constantinos se extingue en medio de una tragedia familiar a la que conoceremos como la Purga. Entre uno de sus pocos sobrevivientes estuvo Juliano. 3. Juliano se sentó en el trono de Roma en el 361. De manera imperativa y agresiva, promueve el restablecimiento del paganismo romano en todo el imperio. 4. En tan solo 2 años, el gobierno de Juliano llega a su fin. Con su muerte, en el año 363, a manos de los persas, muere también su proyecto de reforma pagana. 5. Porque Dios, el autor de la historia universal, meterá siempre su mano cuando las intenciones perversas de los enemigos intenten interferir con sus planes profetizados. En la producción audiovisual, May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día.